poco que... Hola Antonio, vamos a hacer esto, ¿no? Sí. Hola Antonio, vamos a hacer esto. Hola Antonio. Hola Antonio, vamos a hacer esto. No, pero lo que tenemos pensado es hacer, en vez de un ensayo escrito, pues un ensayo tipo conversatorio sobre los temas que pensamos que tienen relación con lo que hemos estado estudiando este año en sociología y nuestro evento de políticas de la virtualidad que celebramos el viernes pasado. Sí. Sí. Disfrútalo, Antonio. Vale. Entonces, empezamos con los temas que habíamos planteado para el evento. En orden. Sí, o sea, los tres Vale, ejes en los que se divide el evento es la construcción del espacio virtual como tal, como la espacialidad, ¿no? y lo dimensional. Luego, un segundo eje que es la construcción del yo virtual, todo lo que tiene que ver con la representación de nuestra identidad virtual, de nosotros como un personaje mediático. Avatar. Y luego el tercer eje ronda en relación con acontecimientos, cuidados, afectos y conflictos que ocurren también en el mundo virtual y en ese caso tanto el tercer eje lo llevaban a cabo las chicas de ontologías feministas, el segundo eje de la identidad virtual lo llevaban Paula Jiménez y Lara Bañares y el primer eje, el de la construcción del espacio virtual, nos contaba Lucía Tajar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer una pequeña presentación de esos tres ejes, que ya de por sí, cuando iniciábamos el evento, se iniciaban con estas teorías, con estos tres acercamientos como conceptuales, y luego vamos a ir adentrándonos como en el desarrollo del evento y en el post-evento a través de otros autores que tienen que ver con los vistos en sociología. Entonces empezamos con la construcción del espacio. La construcción del espacio virtual, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me parece interesante el abordaje incluso de Lefebvre y de Certeau que utilizamos como teoría para envasar, ¿no?, la discusión. Es que al final el espacio existe antes mismo de ser producido. O sea, el espacio de políticas de virtualidad empieza a existir cuando empezamos a discutir acerca de él, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar entre nosotras cómo nos gustaría hacer, qué nos gustaría hacer, ese espacio ya existe, o sea, como un sentido de nuestros intercambios de ideas, o sea, del social que estamos produciendo, ya surge el espacio. Mismo que no tenga una forma definida o que no tenga ninguna, vamos a decir, materialidad virtual, ¿no? O sea, que no tenga nada definido, el espacio ya empieza a existir, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante porque, por ejemplo, Lucía Tajar, que dividió su espacio en tres, y el número 3 es interesante porque Lefebvre también divide en tres las cosas. El primero es justo el análisis de que las máquinas hacen de un espacio, o sea, puros datos, puros contenidos mensurables, pura estructura, ¿no? Entonces me parece muy interesante que ella ya empieza también su discurso diciendo algo de un espacio, de una de las, de uno de los, no definiciones, pero de uno de los aspectos del espacio según Lefebvre, ¿no?, que es justamente el espacio concebido, ¿no? O sea, los datos, las cosas, y que también tiene relación ahí con un poco lo que va Paula Jiménez a construir su espacio desde sus datos, ¿no? Entonces, me parece una relación interesante de ese primer aspecto de construcción del espacio. Sí, de alguna forma yo creo que el espacio existe desde el momento en que yo, por ejemplo, veo este story o esta foto en Instagram de la profe de la EA que le ha montado un mundo virtual a su sobrino en Mozilla Hubs y os lo paso automáticamente por el grupo que lo habíamos creado 2 días antes y de repente todos imaginamos cómo podría ser ese evento en esa plataforma, ¿no? O sea, sin saber siquiera
qué es Mozilla Hubs, cómo entrar, pero ya simplemente como con esa idea y esa imagen en chiquitito que os paso por WhatsApp, yo creo que ahí ya hay un espacio concebido en nuestras cabezas. Sí, claro. Y después las otras etapas, ¿no? O sea, y ahí desde la práctica, o sea, de estarmos todos ahí produciendo ese espacio, sea con ideas o con la propia construcción del 3D o yo qué sé, las chicas que vienen y aportan cosas, objetos o ideas que se van complementando para producir el espacio, ¿no? Entonces, todo el tiempo van las tres dimensiones como que combinándose en un punto es más de dimensiones, de datos, en otro es más de relaciones y al final de todo una cuestión de experiencia que es así que es la más difícil, que viene cargada de símbolos, de ideas, es muy personal y que va de cada uno como lo enfrenta, ¿no? O sea, cómo lo vive, cómo aporta o no, si estás ahí, si estaba en el evento como espectador o como hablante o que entró después o que no consiguió entrar porque el ordenador no funcionaba. O sea, que ahí esa tercera dimensión del espacio de representación vivido, que esa sí que es más compleja, ¿no? O sea, más en el sentido de sistemas simbólicos complejos y todo eso. Claro, es que a mí me parece como muy interesante que al final, cuando tú planeas como un mundo virtual, siempre tenemos como pensado que la práctica arquitectónica siempre pertenece esa construcción de algo al espacio concebido, ¿no? Que decías, Mario, que decía también Lefebvre, ¿no? Cuando tú planeas un plano o un 3D o algo que tú tienes en la cabeza es un espacio concebido, pero lo que pasó con nuestro evento, yo creo, es que al final se transformó en un espacio percibido al final, porque al final en el evento se produjeron como prácticas espaciales muy cotidianas, ¿no? El otro día leía unos documentos que nosotros dejamos, Antonio, en el mundo este para que la gente rellenase, y había una persona que nos dijo que le parecía muy interesante lo que habíamos hecho porque habíamos logrado crear espacios intermedios. Entre una sala y otra se producían calles o se producían caminos, ¿no? Entonces, en esas calles al final se producían encuentros cotidianos que normalmente no suceden en este tipo de mundos y tampoco suceden en un espacio concebido que tú creas una sala o que tú creas un proyecto, ¿no? Tú creas un proyecto y lo plantas ahí en medio en un solar. En cambio, nosotros lo que creo que hicimos en este mundo virtual es crear escenarios que permitiesen la interacción entre los usuarios, ¿no? Al final, lo que hablaba Lefebvre también es este espacio percibido que permite esas interacciones. Y también me parece muy interesante relacionarlo eso con el derecho a la ciudad, que también hablaba él, que es el derecho a transformar la ciudad en algo en lo que queremos, ¿no? Y eso empieza desde la localidad, desde los barrios, desde esas cotidianidades que se producen en las calles, ¿no? Y yo creo que es también, o sea, relacionando también eso con más cosas, también a mí se me venía a la cabeza que al final él también hablaba que todas estas, el derecho a la ciudad y toda esta emancipación colectiva se produce en lo que él llama lo urbano, ¿no? Que es todo aquello que va más allá de lo establecido y de lo que se queda fijo en la ciudad. Lo urbano es aquello que es transformable, que se puede ir variando, que la gente al final lo puede ir modificando. Y al final me parece que hoy en día estas prácticas virtuales que se producen también forman parte de lo urbano, ¿no? Porque están dentro de la ciudad y están dentro de nuestras prácticas cotidianas y habituales. Y me parece también interesante relacionarlo. Claro. A mí me parece muy interesante todo este tema de, bueno, de esos modos de interacción con el espacio y además la idea de Goffman del orden de interacción que realmente me parece o me da la sensación de que los pone en comunicación, ¿no? Porque Goffman en un punto habla del entorno conductual, que lo saca de, bueno, en realidad es un concepto de Roger Barker, y habla del entorno conductual como aquel espacio en el que realizamos una interacción de determinado tipo condicionados por ese espacio mismo. Y me parece como muy interesante ese orden de interacción que se genera en el mundo virtual como espacio como más liberador, ¿no?
pero realmente llevamos el orden de interacción que cogemos de la calle, como decías tú, Kiko, como que nos fuimos a calle, en ese momento en el que Lara evita a Antonio para poder caminar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece muy interesante las acciones que se pueden realizar desde el espacio virtual como una manera como de esa subversividad del espacio que puede aportar un elemento mayor a lo que nosotros conocemos. Y por otro lado, Goffman hablaba de que las situaciones sociales se dan exclusivamente en momentos en los que dos individuos se hallan en presencia de respuestas físicas respectivas. Y o sea, realmente luego te vas a Mozilla Hubs y tienes esa sensación de espacialidad y empiezas a dudar, ¿no?, de estas afirmaciones, de decir, ¿cuándo se da realmente la situación social? Y bueno, me parece interesante ese análisis del orden de interacción en una plataforma fuera de lo que nosotros creemos como espacial o físico, que puede dar a nuevas creencias o nuevas formas de entender. Y luego, por último, me parecía muy interesante el cuerpo y la vulnerabilidad, porque al final, cuando nos encontramos en el espacio físico, somos totalmente vulnerables a los demás. En el espacio virtual, no sé si realmente esa vulnerabilidad se da de la misma manera. El proyecto de ontologías me pareció interesante porque entendí la vulnerabilidad desde el espacio virtual de otra manera muy distinta, porque al final ellas trabajaban con la vulnerabilidad en el espacio, pero en el espacio físico. Y luego a la hora de construirlo era muy, muy complicado entender esa vulnerabilidad dentro de ese espacio. Sí. Y como habla Goffman también, esa vulnerabilidad da también como a elementos rituales que nos apoyan unos a los otros, o sea, como que la vulnerabilidad lleva también a oportunidades de interacción. Y no sé si en el espacio virtual esa interacción se puede dar desde la vulnerabilidad. O sea, como que me parece un debate que puede ser interesante ahí. Sí. Bueno, yo, o sea, desde que empezamos a crear también este espacio y un poco también retomando lo que decía Lara sobre que, bueno, habitar el espacio virtual es bueno, se considera habitar cuando te genera sentimientos. Y esto también va mucho de la mano de lo que dices, Marta, que, o sea, desde no querer, por ejemplo, pasar por encima de Antonio, como lo dijo Lara, o querer crear cierto tipo de espacios para, no exactamente crear cierto tipo de sensaciones, pero bueno, que al final se van produciendo por sí solas y son como consecuencias de eso. Y también hablando como una relación de cuerpo, por lo menos a mí, en la experiencia de cuando estábamos interactuando, o sea, mi cuerpo reaccionaba a lo que estaba viendo en la pantalla. Bueno, que me pasaba más de niña cuando jugaba, por ejemplo, Nintendo, ¿no? Que te mueves con el control y vas actuando y o sea, te vas moviendo y que de cierta forma, o sea, a tu cuerpo se transmite, ¿no? Esas sensaciones que estás habitando. Y con la vulnerabilidad también, ¿no? O sea, aunque no te esté pasando físicamente, o sea, te está generando esas sensaciones y tú reaccionas de ciertas formas aquí. O sea, me parece muy interesante como estas chicas de antologías en el santuario, o sea, como que nos invitan a saber cómo poder sobrellevar o cómo manejarlo esto, ¿no? Como este manual de, bueno, si te pasa esto, puedes hacer esto y ciertas conductas que a lo mejor pues ayudan y que no conocemos normalmente o sea, generalmente la gente que está en el mundo virtual creo que no sabe a veces cómo responder a este tipo de cosas y que te pueden, bueno, sabes a lo mejor cómo reaccionar en el mundo físico, pero no sabes reaccionar en el mundo virtual. Es que al final yo creo que tenemos todos que aceptar que tú decías, yo cuando estaba dentro del mundo virtual me afectaba incluso físicamente las interacciones que tenía, ¿no? Es que yo creo que tenemos que aceptar lo que dice Bruno Latour de la teoría del actor red, que al final toda acción humana viene modificada, condicionada y posibilitada por la tecnología. Es decir, al final toda la sociedad, o sea, al final se produce
con un ensamblaje entre lo sociológico, entre las relaciones sociales y lo tecnológico, ¿no? Entre actores humanos y actores no humanos. O sea, están presentes en nuestro día a día y lo tenemos que asumir. Pero, o sea, y eso lo tenemos que aceptar, ¿no? Pero a mí también me sigue interesando mucho lo que hablamos con las chicas del primer día, de si estos espacios al final son, aunque los tengamos muy presentes en nuestro día a día, si son de uso común, lo son, pero de uso público no. Porque yo sigo planteándome que aunque nosotros lo tengamos muy asumido, es porque nuestra sociedad nos lo permite, pero yo me planteo que en otros lugares, a lo mejor, ya no digo del mundo, sino de España, que yo veía por la televisión, como por ejemplo el teletrabajo o la teleenseñanza, habían pueblos que no les llegaba bien internet y no podían conectarse. Entonces, vale, las tecnologías están súper presentes en nuestra vida, como la teoría del actor red nos dice, pero luego no son accesibles para todos. Entonces, estamos avanzando hacia una sociedad que introduce esos actores no humanos, pero no son accesibles para todo el mundo. Entonces, esto es una contradicción muy grande, ¿no? Estamos avanzando hacia algo que excluye a muchísima gente de esa nueva sociedad tecnológica, ¿no? Pero bueno, también eso es lo que hablábamos el otro día, excluye de alguna forma a toda esa gente que está como lejos de tener esas herramientas, pero luego también incluye a toda la gente que sí que las tiene y que no estaría presente si eso fuera algo vivencial, físico y centralizado en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es como el conjunto de todas estas variables que al final lo hacen tan complejo, yo creo, que por un lado sales perdiendo y por otro lado también sales ganando, ¿no? Claro, o sea, yo al final creo que la tecnología es una herramienta que sí que nos puede ayudar mucho para esa emancipación colectiva, para transformar las cosas, ¿no? Como dice Lefebvre, pero al final también eso excluye a otra parte de la sociedad y también se puede poner en contra nuestro, ¿no? O sea, tienes un arma de doble filo un poco. Sí, yo un poco ahí estoy de acuerdo porque yo al final soy fuera del centro, ¿no? Y viví esa intervención que hicimos como algo que a mí me habría encantado poder vivir pues en el pasado cuando yo estaba aquí y no podía hacer nada en el ámbito cultural, ¿no? Pero luego lo pensaba y dices, claro, pero lo haces en el medio físico, en Madrid, y probablemente gente sin recursos que no puedan acceder a Internet podrían ir. Entonces, al final estás ahí en una dicotomía de realmente de si acudir, porque al final yo este tiempo que estuve con un Internet malísimo, me sentía con muy poco poder de acción. Al final, o sea, yo en cualquier trabajo en el que estuviese, mi poder de elección o mi poder de introducir elementos de mi persona en un trabajo era muchísimo más difícil porque la mayoría del tiempo no me funcionaba Internet, por lo tanto no podía tomar decisiones. Y yo creo que eso es una cosa súper importante y que a veces nos olvidamos por estar en nuestro privilegio al final, porque yo normalmente tengo buen Internet, entonces no me doy cuenta realmente de lo que supone si ahora todo lo cultural se pasa a la red, por ejemplo, que ya no tendría acceso, solo tendría acceso gente con realmente que tenga recursos económicos muy claros. Claro. Y, Claro. o sea, si os parece, yo ahora pasaría de este punto al ya el segundo que dijimos de la construcción de yo virtual, porque a mí me parece interesante decir que si las relaciones sociales se están empezando a producir en entornos virtuales y que eso es la nueva urbanidad, podríamos decir, de las relaciones sociales, es importante ver en qué medios se producen, ¿no? Porque a mí me pareció interesante como Paula, en su sala, hablaba que al final la construcción del yo hay una parte que tú la haces de manera voluntaria, que tú subes unas fotos o tú te muestras de la manera que tú parece que quieras mostrarte, pero luego hay muchos datos tuyos que tú ni controlas y que hay otra gente que comercializa con esos datos, que eso es un tema A, y luego un tema B, que sacan conclusiones de ti a través de esos datos que tú no controlas, ¿no? Entonces, al final, lo que me parece interesante es que se producen interacciones sociales en entornos que aún no controlamos nosotros. Eso es lo preocupante, ¿no? Sí. O sea, esto sí que tiene mucho que ver con el tema de las tecnologías del yo que he estado leyendo de Foucault. O sea, Foucault divide como las tecnologías en 4, ¿no? O sea, habla de las tecnologías de signos, de las tecnologías de la producción, que tienen que ver con todo lo que, con las producciones que hacemos, las tecnologías del poder y las tecnologías del yo. En este caso habla de las tecnologías del yo. Y lo relaciona pues desde con la historia greco-romana, con Grecia, con Platón, con los primeros filósofos y luego con la helenística, ¿no? Y obviamente con la moderna. Y entonces lo que habla, que me parece súper interesante, es como
de la manipulación de las cosas y la dominación que viene como desde nuestros cuerpos, ¿no? del marxismo, hacia donde cada técnica de producción requiere como la modificación de la conducta individual de cada una de nosotras. Entonces, no solo de las habilidades, sino también de nuestras propias actitudes ante estas cosas, ¿no? Bueno, y otra cosa que también dice Foucault en esto de las tecnologías del yo es que se preocupa mucho del cuerpo y que uno se preocupa de sí. O sea, que él, si no es un vestir ni los instrumentos ni las posesiones, que tenemos que usar estos instrumentos y que en un principio no es el cuerpo, sino el alma, que tenemos que preocuparnos por el alma y que esta es la principal actividad del cuidado de nosotros, bueno, de uno mismo, ¿no? Y el cuidado del sí es el cuidado de la actividad y no del cuidado del alma como sustancia. Que, bueno, que es un poco rollo, pero creo que lo entiendo así como cuidarnos de lo que producimos y lo que sentimos en estas tecnologías del yo. O sea, ¿qué es lo que nos provoca, por ejemplo, estar en este espacio, ¿no? Ansiedad o liberación o qué sé yo, ¿no? O sea, o a lo mejor violencia en ciertas cosas. Entonces, esto va pues muy, muy de la mano de un análisis de noción de qué es de ocuparse de sí mismo. Sí, o sea, en el inicio es como que separa el conocerse a uno mismo, o sea, lo que es el conocimiento, la habilidad de conocerse a uno mismo, con la preocupación de uno mismo, que al final es absorbido por el conocimiento de uno mismo. Uh-huh. Pero en la preocupación de sí mismo es en lo que vendría como el cuidado hacia uno, ¿no? Entonces, o sea, ya hablan como que en la época platoniana y griega, lo que era realmente importante era la preocupación de uno mismo, el cuidado de uno mismo, para además luego tener el tiempo y la habilidad de concentrarse en el ascenso político, ¿no? Que es como su objetivo final. Y que luego tiene que ver con el cristianismo y como nuestra herencia cristiana, que es como, a ver si lo encuentro por aquí, que está como muy bien explicado, como que no nos cuidamos porque heredamos la tradición de la Iglesia como renuncia hacia la salvación. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra renuncia cristiana en el más allá vamos a obtener el resto de cosas que creemos y el cuidado del alma y nuestra alma va a estar salvada, nos hace heredar como esta historia de no cuidarnos o no preocuparnos en sí de nuestra alma y de nuestro cuerpo en este momento, en el momento de la vida. O sea, el conócete a ti mismo ha oscurecido al preocúpate de ti mismo porque nuestra moralidad insiste en lo que se debe rechazar es justamente el sujeto, ¿no? Es todo lo contrario un poco a lo que hablan las chicas de ontologías con todo este tema de los cuidados, de cómo estar de fiesta y sentirte a gusto, de tener un espacio para el descanso, de tener un espacio íntimo, de sentirte protegida, de no sentirte, pues eso, amenazada desde el puerta y el segurata que de repente es un peluche rosa no sé, a tener un césped verde con una entrada prohibida o seleccionada para el descanso y para estar tranqui, o yo qué sé, o tener una sala X que respeta todos los derechos profesionales de las mujeres que trabajan en la sexualidad, ¿no? O en el porno. En el porno online. Sí, y me parece interesante porque yo lo relaciono con algo que estuve leyendo esos días que dice, o sea, de la cuestión de la materialidad, del espacio virtual y todo eso, y llega a un punto que dice, bueno, pero al final el cuerpo actúa como un dispositivo limítrofe entre lo que es virtual y lo que es físico, ¿no? O sea, el cuerpo está ahí metido todo el tiempo como este agente que siente las cosas que pasan en el mundo virtual de una manera o de otra y que interactúa y que produce y consume ahí en este mundo y transporta las cosas de un sitio a otro, ¿no? O sea, me parece interesante también porque justo
no sé, con la creación de los avatares, con los datos que las empresas tienen de nosotros, cómo nos perciben, o sea, todo eso existe una materialidad al final, ¿no? Que es el cuerpo que actúa como ese dispositivo para que haga que todo eso funcione al final, ¿no? Para que todos esos sistemas, esas tecnologías funcionen. La materialidad del cuerpo es el punto de contacto. Ujú. A mí, cuando estuve leyendo este texto de Butler sobre actos corporales subversivos, me pareció interesante el recordar cuando hablábamos del yo virtual y cómo heredábamos elementos de lo físico y lo llevábamos a lo virtual y cómo nos convertíamos realmente en lo que entendíamos que en lo físico deberíamos de ser, ¿no? Y me parece muy interesante, y lo voy a leer porque no creo que lo pueda explicar yo mejor, que dice, si los atributos y actos de género, las diversas maneras en que un cuerpo muestra o produce su significación cultural son performativos. Entonces, no hay una identidad preexistente con la que pueda medirse un acto o un atributo. No habría actos de género verdaderos o falsos, ni reales o distorsionados. Y la postulación de una identidad de género verdadera se revelaría como una ficción reglamentadora. Me parece muy, muy interesante el tema de pensar que realmente tenemos el sexo como algo adquirido que nosotros exponemos, ¿no? O mostramos, o hablamos de él, y no como el sexo como algo performativo que vamos construyendo para nosotros mismos y de esa manera creando una libertad de hacer de nosotros mismos lo que nosotros entendemos que es nuestro sexo, ¿no? Y como ese sexo como algo individualizado y no como algo binario, que siempre hablamos de esa binariedad. Y me parece eso interesante, como igual este mundo virtual puede ser un punto de introducción de estos estándares que al no estar arraigados en el mundo físico pueden suponer un punto de libertad para abrir un tema de esta índole, ¿no? Del sexo y de qué es el sexo, qué es la sexualidad y cómo hablamos de ella. Pero al final, o sea, esto de la performatividad me recuerda a un ejemplo que pusieron las chicas de ontologías que les pasó en primera persona y creo que a Lara también, y es que cuando ellas escogían un avatar femenino, por el simple hecho de que el avatar tuviese la etiqueta de femenino, se les trataba de una manera, ¿no? O sea, venía implícita una acción con esa etiqueta. Entonces, al final arrastramos cosas del mundo físico al mundo virtual, es decir, las trataban diferentes en el mundo virtual porque su avatar era femenino. Eso es súper significativo, ¿no? De lo que la sociedad en la que vivimos. Lara también habla de ello. Lara también hablaba de Lara, eso. sí, te iba a decir, Y es Lara que al hablaba de final eso yo también. esto lo relaciono mucho con el yo espejo de Cooley, que al final, justo en el ejemplo nuestro de políticas de virtualidad, o sea, cuando nosotros vemos nuestra cara, nuestra figura, nuestro vestido, en este caso nuestro avatar, en el espejo, en este caso en la pantalla, nos gustan o no en función de si responden a cómo deberían ser, y en este caso como deberían ser en este entorno virtual. Es decir, seguimos escogiendo avatares que se correspondan a lo que se espera de ellos en el mundo virtual, ¿no? Yo creo que aún seguimos muy condicionados por lo que pensamos que la gente opina de nosotros, ¿no? A mí, de hecho, Lara me pareció guay que decía que muchos de los avatares de hombres estaban manejados por mujeres, por el hecho de que lo universal es el hombre, ¿no? Y lo universal es, también lo nombra Butler, lo universal ahora mismo es el hombre heterosexual. Entonces es realmente lo que se lleva a la red como elemento de poder, que también hablaría, supongo, Foucault. Sí, Claro. sí. Y que yo lo relaciono mucho con la cuestión de los espacios vividos y los espacios de representación, o sea, que son sistemas simbólicos, pero de códigos impuestos, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con relaciones de poder y todo eso, pero que también estos mismos espacios, que son los espacios de la experiencia, son los que tienen ahí expresiones de clandestinidad. O sea, el contrapunto surge también en ese mismo espacio, ¿no? O sea, es interesante porque, claro, que tiene que ver con la cuestión del poder y quién decide y define las cosas, pero que también los mismos espacios pueden abarcar respuestas o divergencias a esas cosas, de algún modo, ¿no? Es que al final estoy convencido de que si nosotros hubiésemos conformado un entorno virtual con notaciones de guerra o con connotaciones bélicas y los avatares hubiesen sido
pues guerreros, la gente se hubiese comportado de una manera y nosotros haciéndolo de espacios de tranquilidad, como plantear ontologías, espacios del encuentro, espacios como de... La gente se comporta de otra y no hay más que ver los videojuegos, ¿no? Como al final la etiqueta que se le da a algo viene implícita una acción. Es decir, al final nos vemos condicionados mucho por lo que nos exige un poco esa performatividad, ¿no? Y bueno, era también porque, por ejemplo, cuando estábamos armando el mundo virtual y que estábamos viendo con las chicas qué materiales ponerle a los, bueno, a esta flor, que decía, bueno, quiero que Al sea santuario. para que la gente se sienta mejor, se sienta tranquila, ¿no? El material como que al principio habíamos puesto uno que no iba de acuerdo a lo que ellos querían y era Sí, como, el de las luces estas locas. esto genera muchísima ansiedad y es justo lo que no quiero. Y era como justo también como obviamente si el espacio está de acuerdo a lo que nosotros queremos, pues obviamente vamos a conseguir más o menos, o bueno, vamos a orientar a que la gente se sienta obviamente y se comporte de cierta forma. Yo creo que, por ejemplo, el poner arbolitos, poner este tipo de materiales en el espacio, genera mucho esta cuestión de un poco de libertad, ¿no? De sentirte como de, bueno, aquí voy a, no sé si ser yo mismo, pero ser más o menos algo cercano a lo que yo me considero, ¿no? En el espacio físico. Y a mí me pasa, que no sé si os pasa a vosotros, que yo hay veces que pienso en esto, en estos espacios conductuales de los que estáis hablando, y yo me empiezo a como preguntarme si en el espacio físico esto es posible, ¿no? Realmente conseguir al final estos espacios en los que te lleve realmente a la tranquilidad. Y no me refiero a que no sea posible físicamente, que claro que lo es, sino que en una sociedad en la que vivimos, en la que todo está ya tan estructurado hacia el poder y hacia una supremacía muy clara, realmente si hay un camino viable para que esto pase o si se necesitan de técnicas paralelas para llegar a este punto. Es que eso es lo que habla mucho Lefebvre del derecho a la ciudad, que al final el derecho a la ciudad es el derecho a transformarla para que todos nos sintamos libres en ella de poder actuar como queramos y no como se espera que hagamos según las normas establecidas, ¿no? Y eso al final se consigue desde la arquitectura dando herramientas, o sea, no imponiendo, como arquitecturizando el espacio. Los espacios, por ejemplo, eso lo estoy tratando mucho en mi TFM, los espacios públicos hoy en día están muy marcados desde las instituciones de cómo nos debemos comportar, ¿no? Te marcan como unas zonas, ¿no? De aquí juegan los niños, aquí están los perros, aquí te ponemos 3 bancos, aquí te ponemos no sé qué. Al final, lo que se tiene que conseguir es que los espacios públicos sean herramientas para que la gente sociabilice en ellas y la arquitectura ha de posibilitar esas herramientas. Es decir, como el campo de la cebada, de Zuluarco, esas cosas que al final lo único que hacen los arquitectos son acompañantes en el proceso de dar como, mira, pues aquí podemos hacer esta pequeña construcción con estos materiales, pero que sea la gente la que lo haga juntamente con los arquitectos para producir ciudad todos juntos, ¿no? Que nadie te imponga cómo debes vivir ese espacio público. Es que eso tiene mucho que ver también con las estructuras de poder, yo creo. O sea, esos espacios públicos vienen de unas estructuras de poder como prefijadas y en esos espacios como la cebada o lo que sea, o sea, esas estructuras de poder son rizomas, ¿no? al final, que no hay ninguna estructura jerárquica, sino que todo el mundo participa de ello. Pero porque al final... Pero para acceder a eso es muy complicado. Claro, al final esto viene ya de una tradición mercantilizada del espacio público. Al final el espacio se comercializa con él porque se quiere liberar más espacio para viviendas. O sea, al final eso ya tiene que ver con la ciudad, con la economía capitalista, pero esos son otros temas ya. Claro, O sea, al final... Perdón, Mario. No, es que iba solo a complementar lo que dijiste. O sea, yo creo que también que la cuestión de la tranquilidad, incluso eso ahora es una cuestión del poder, ¿no? O sea, nos dicen que debemos nos sentir tranquilos. El mindfulness nos venden como el minimalismo, nos venden como que sea el minimalismo japonés, ¿sabes? O sea, que tienes que vivir Marie Kondo, que tienes que doblar tus ropas, abrazarlas y después las botas. O sea, yo creo que incluso eso es mercantilizado y entonces me veo un poco perdido, porque al final no sé cómo me portar, ¿sabes? Si es lo que me dicen, si es lo que veo, pero que lo que veo también está ahí. Todo al final tiene un viés y un contexto de producción que yo creo que tiene que ser
llevado en cuenta cuando se consume y se produce esa cosa, ¿no? O sea, si yo estoy consumiendo un estilo de vida de mindfulness, ¿de dónde viene eso, ¿no? Y qué me trae y qué yo paso adelante a la otra gente cuando yo lo hago. Un poco eso. Que al final a mí, por ejemplo, la figura de Zuluaga me parece como un ejemplo muy claro, ¿no? Porque realmente Zuluaga es una estructura de poder, porque realmente sin ella no sería posible lo que está sucediendo. Entonces es cuando yo ahí pienso, claro, lo que Zuluaga hace es posible porque participa en ese poder y hace un acto subversivo de hacer algo diferente, ¿no? Pero realmente desde bueno, la ciudadanía, no es posible un acto de ese calibre. Por lo tanto, tienes que pasar por las estructuras de poder y que te lo permitan. Entonces, ahí es donde yo pienso e intento reflexionar si realmente es posible, porque realmente las estructuras de poder son las que deciden si sí o si no se va a generar eso y por lo tanto entra dentro de sus esquemas y va hacia un lugar. No sé si me explico. Sí, yo creo que también, bueno, aquí entra mucho la performatividad también del poder, que, bueno, Foucault dice que el poder se genera de acciones, ¿no? Cuando tú actúas y haces lo que la otra entidad o persona genera el poder. Y aquí es cuando, o sea, nosotros actuamos de ciertas formas, por ejemplo, los modos sociales, ¿no? No es como que te impidan hacer cierto tipo de cosas, pero para poder encajar tú haces cierto tipo de cosas para que puedas incluirte y ya eso está generando un poder sobre ti. O sea, bueno, ahora pensando como que, bueno, actuamos obviamente con ciertas políticas sociales en el mundo virtual, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, no sé, Twitter creo que es un espacio muy, muy de diálogo, mucho de peleas y conflictos y decir, y actúas como de cierta forma y te genera, es como una cadena de acciones, ¿no? Que alguien empieza a hablar y empieza a debatir y tú también quieres entrar en ese juego y quieres estar discutiendo. Entonces, no va mucho de la mano en Hawks, pero bueno, es un poco de cómo las redes sociales te pueden generar cierto tipo de acciones, que te comportas obviamente de cierta forma, a lo mejor tú físicamente eres tranquilo, pasivo, pero en redes sociales eres como de, o sea, quieres a fuerza comentar algo y te enoja y te comportas de cierta forma y hace que cierto tipo de acciones te generen otras acciones y que tú te comportes así. Pero es que al final eso también tiene relación con lo que hablaba Amparo de remediaciones, ¿no? De que al final, por ejemplo, lo que tú decías en Twitter de los debates. Antes los debates a lo mejor se producían en la plaza del pueblo y todo el mundo daba su opinión de una manera. Pero ahora esto está remediado por las tecnologías y ahora en Twitter tú debates con gente que no conoces, pero limitado con 150 caracteres y con un nombre que te define en el avatar. Eso luego sacan de ahí unos cookies, o sea, está remediado al final de ese debate. Al final ya no es como lo debatíamos antes, debatimos con otras nuevas connotaciones que nos dan libertad en algunos campos, como decíamos, porque cualquier persona puede debatir con una persona de la otra punta del mundo, pero te quitan libertad cuando te limitan a un modo concreto de hablar, porque solo son 150 caracteres, y que además sabes que no eres anónimo, porque te están sacando una IP, te están sacando unos datos, te están sacando... O sea, tiene como una remediación de lo que era el debate antiguamente. Y era una reencarnación también, lo que hablaba Remedios Zafra del yo virtual, ¿no? En un cuarto propio conectado, o sea, del avatar, es que, o sea, también es una reencarnación de nosotros mismos, o sea significa fase, cambio, lo que esto que decía de el que asciende o el que desciende, ¿no? En la teoría esta hinduista, pero también una reencarnación. O sea, al final la palabra avatar como conlleva una historia fundada en lo sagrado, donde se produce como lo de la transustancia, ¿no? ¿Cómo era? Transmutación, no, transustanciación, o transustanciación. He puesto también lo de Sartre, ¿no? La que hablaba de la vestimenta, como una parte, o sea, una forma de asumir la libertad, de construirse
de construir el avatar, esto que nos contaban también las chicas de ontologías, que se preparaban su avatar para las fiestas del Jabo y las fiestas que han ocurrido durante la cuarentena, y entonces al final le daban como una importancia como súper voraz a qué pinta iban a tener virtualmente. Claro, pero eso es lo que ellas. decíamos antes del yo espejo, que le daban Sí. una importancia muy grande a la vestimenta porque era lo que otras personas pensarían de ellas, de ese avatar, ¿sabes? Pero un poco lo que Zafra habla también es que en lo virtual ya no es solo la vestimenta, sino que cuerpo y vestimenta es una misma cosa, que puedes cambiar en cualquier instante. Por lo tanto, corporalmente, tú te puedes customizar de una manera parecida a la que tú actuarías en el mundo real con tu ropa, ¿no? Entonces, realmente haces de ti mismo ese avatar. Realmente es totalmente una acción propia. Y ella hablaba de cuando ella se metió por primera vez en Second Life, ella cogió, y como ella realmente solo quería ir con los ojos, que ella decía que hubiese entrado simplemente con ojos si hubiese podido, ella consiguió se puso un avatar estándar y se dio cuenta de que al ponerse un avatar estándar se le había identificado muy claramente entre toda la multitud, porque todo el mundo estaba customizado de una manera específica y personal, y ella realmente tenía un cuerpo normativo que le había dado la aplicación y por lo tanto había provocado lo contrario, que fuese claro, porque quería ser invisible. en vez de alguien invisible. Sí. Y había eliminado el cuidado, como la parte del cuidado de la vestimenta, ¿no? Yo creo que también va muy de la mano lo que dice Kulei del yo espejo, ¿no? De que él menciona que va mucho de quien tiene una cara feliz, pues obviamente proyecta cierto tipo de sentimientos. Entonces, si tú proyectas un avatar como muy sencillo, pues genera cierto tipo de cosas, pero si es más producido o si es más, tiene cierto tipo de caracteres, pues te genera obviamente ciertas sensaciones. Y Laura hablaba también de la precariedad, ¿no? De que, bueno, o sea, me tengo que comprar pues como dinero, tengo que pagar por esto. Y se producía ¿en qué plataforma era? Que tenía su cuarto de Guild Power y que tenía lo más sencillo del mundo, que tenía como que su avatar medio chungo, su cuarto X. Porque hay que pagar. Que había que pagar, obviamente. Pero creo que, o sea, va mucho de eso. De cómo te proyectas. ¿Cómo quieres que la gente te vea? Total. Yo creo que es interesante hablar algo de memoria y residuos en el espacio, ¿no? O sea, cómo se cambia el espacio desde la interacción y qué se queda ahí, ¿no? Porque lo interesante de Hubs es un poco eso, ¿no? Que las cosas se pueden quedar ahí. Sí, yo creo también, yo quiero hablar también un poco de las tecnologías del género de Lauretis, que es como un texto sobre género, que viene, sexualidad y género, que viene como posterior a las tecnologías del yo de Foucault. Porque al final no hemos hablado en ningún momento porque nuestras invitadas son las 6 mujeres, ¿no? O sea, la idea no en ningún momento ha sido como nuestra, no sé, un objetivo propuesto por nosotras que fuera exclusivamente de mujeres, pero las invitadas han sido expertas en los temas que decidimos y han resultado ser invitadas y no invitados, ¿no? O sea, que creo que también estaría interesante como hablar de esto de alguna forma. Sí, hablaba Butler en el texto que me leí sobre cómo esta definición universal y no desde lo femenino en contra de lo masculino realmente da, o sea, actúa desde dentro, ¿no? Desde las reglas internas y da una imagen universal de lo que sería obviando los cuerpos a los que pertenecen. Entonces, que realmente a mí me parece muy interesante que en toda esta actuación que hemos hecho, realmente han sido expertas y nada más, y no tenía nada que ver sus cuerpos físicos. Y yo creo que lo virtual ha actuado en ello. Sí, ¿Grabamos un chao antes? ¡Lo pones bravo! Vale, una despedida entonces para Una Antonio. despedida para Antonio. ¡Bravo, Antonio! ¡Te queremos! ¡Bravo, Antonio! ¡Gracias! Chao. Esperemos Por que te hacernos guste. sociólogos y comunicadores.
Marta. Chao. Mira, ahí se va volando. Volando. Diego. Oli. Hola. 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 Venga. Ahora ya le va. ¿Por qué hay los puntos negros aquí ahora? Hay como Unos ojos, ¿no? Por aquí. ahora. Sí, ya está. Eso no tiene en cuenta en los sujetos femeninos y masculinos. Como que no hace una diferenciación, con lo cual ignora completamente el plano sujeto femenino. O sea, excluye, aunque no incide en sí, pero excluye la consideración del género en sus tecnologías. Claro. Y entonces es la que me parece interesante de la intervención que hubo el otro día, como que el género realmente no existía. Hablaban personas expertas en un tema, pero realmente yo creo que en esa universalización realmente es una opción subversiva para incluir a la gente femenino, ¿no? En este mundo como hiperretroactivo. La referencia de esa, de Lauretis en este texto es una propuesta de la ideología de Joan Gell de la doble visión de la teoría feminista, en la que una vez que se acepta que la noción feminista fundamental es que todos los personajes políticos, ¿no? Desde ahora mismo los títulos que le estoy poniendo en la cara, son políticos, ¿no? De alguna forma muestran como esta idea de generar una nueva identidad de vosotros mismos a través del mundo virtual, pues la que esta afirma que no es posible mantener como las dos esferas de la realidad social, o sea, la privada, la doméstica, la sexual y todo eso, y la esfera pública del trabajo y la productividad. En cambio, sí que imagina hay varias clases interconectadas de relaciones sociales. Ella habla de son relaciones sociales, como estas dos esferas, ¿no? O sea, lo que vemos no son dos esferas de realidad social, sino dos conjuntos de realidades sociales. Que ella nombra como relaciones de trabajo y de sexo, o de clase y de raza, o de sexo y de género, ¿no? Es una herramienta con esta doble perspectiva. También, Mario. Mario. Sí. ¿Me oyes? Sí. Creo que también es interesante el hecho de que hayamos construido este pasillito en un sentido, ¿no? O sea, como debe ser etiquetado o como una estrategia que es comercial en realidad, porque es para controlar a la persona que entra. Porque no queremos que las personas se fueran de otro sitio, queremos que pasen exactamente haciendo esta revisión por las caras con nosotros lo habíamos enseñado. Sí. Y la estrategia arquitectónica tiene sentido a través del pasillo, desde que es un pasillo estrecho, ¿no? Claro. Igual que en los supermercados, ¿no?
Sí, que las técnicas de esta estrategia de venta del supermercado. sí. Los pasillos miden X anchura para que quepan dos carritos y la gente se toque y entonces al tocar se tenga que mirar hacia las estanterías de productos. En este caso, nosotros lo hemos utilizado como estrategia arquitectónica también para que la gente se encontrara en estos pasillos o se chocara o conllevara como una acción social, ¿no? O un entablado de conversación. Sí, y también para como que definir una ruta, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, para definir la ruta. Como que ya sabes que están bajando y todo los arbolitos y así. Qué diferente. Está sin la cascada, sin el pegamento. Sin el video se ve como súper bien con los arbolitos y va bajando, se siente súper bien. sí, se ve muy, muy diferente, muy distinto todo. Sí. Bueno chicos, no voy a salir porque mi compu va a estar estallando. Vale, ok. Ok, Hablamos de Gracias, gracias. Sí, Vale, ok, me voy. chao.